Hola mis niños de quinto año básico, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les cuento que el día martes, yo les grabo los videos con anticipación y hoy es un día totalmente feo, está oscuro, hace frío. De hecho dijeron de que iban a caer un poco de gotitas de lluvia, así que a prevenir si tienen los techitos ahí eh, en malas condiciones. Uno nunca sabe cuando de repente llega la lluvia fuerte. Ya, chiquillos, nosotros hemos estado hablando de la hidrósfera, ¿cierto? Y a través de este mes y en estas unidades hemos ido hablando distintos temas que tienen relación con la capa líquida de nuestro planeta. La semana pasada aprendimos acerca de los movimientos que se producen en los océanos, en las aguas oceánicas. Vimos cómo se formaban las olas y que se formaban a través del viento, que era como una ondulación que va, ¿cierto?, caminando, trasladándose por el mar, y cuando finalmente esa ondulación choca con el fondo, cuando llega a la orilla, ese tubo, esa ondulación se rompe, y entonces eso provoca que haya una ola que revienta, ¿cierto? Luego vimos la formación de mareas, ¿cierto? Les dije que eran 6 horas, eran 2 mareas altas y 2 mareas bajas, y son en el transcurso de 6 horas cada uno, durante un día de 24 horas. La marea alta es cuando sale el mar, cuando uno ve que el mar está más lleno, estás más afuera de la orilla. Y las mareas bajas son cuando el mar está como retrocedido, cuando uno ve como el mar vacío, se notan más las rocas, ¿ya? ¿Por qué se provocaban las mareas? Se provocaban por el movimiento gravitacional que había entre la luna y el sol, y que los pescadores tenían que conocer muy bien las mareas, ¿cierto? Después hablamos acerca de las corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas eran como especie de ríos dentro del mar, ¿cierto? Hay corrientes que son más frías y hay corrientes que son más cálidas. ¿Qué sucede con las corrientes? Las corrientes se van trasladando a través de todo el planisferio, de todo el planeta. Y la corriente que forma parte de nuestro sistema, o sea, perdón, de nuestro país, es la corriente de Humboldt. Y la corriente de Humboldt afecta en los climas, provoca que esté el desierto de Atacama, ¿cierto? Y también la fauna y la flora está acostumbrada a este tipo de temperatura fría de la corriente de Humboldt. Pero cada cierto tiempo ocurre una anormalidad en la temperatura. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque las aguas de las corrientes que son más cálidas del hemisferio norte bajan y se combinan con las del hemisferio sur, de la corriente de Humboldt, y entonces el agua se empieza a subir de temperatura y empieza a hacerse un poquito más tibiecita, más calentita. Yo recuerdo claramente que cuando era niña, así como ustedes, íbamos a la playa y el mar, pero era calientita el agua, muy, muy calentita. Resulta que cuando pasa este fenómeno que se llama el fenómeno del Niño, cambia el clima, cambia la dirección de los vientos, se producen lluvias, ¿cierto? En temporadas que son por lo general de enero, febrero. Y muchos peces, mucha fauna marina y mucha flora marina también muere y se ve afectada, porque no están acostumbrados a esta temperatura. Hoy vamos a ver acerca de los efectos positivos y los efectos negativos que tiene la acción del ser humano en las aguas de la hidrósfera. Lamentablemente tenemos que decir que son efectos negativos los que más predominan, ¿ya? Porque los seres humanos no son capaces de cuidar los recursos naturales y han contaminado demasiado las aguas de nuestro planeta, ¿ya? Entonces vamos a proyectar un PowerPoint y vamos a empezar a explicar, ¿ok? Bien. Entonces, los efectos positivos y los efectos negativos de la hidrósfera por la actividad humana. ¿A qué se refiere con esto? Y también tenemos que ver medidas de protección para cómo vamos a proteger estas reservas hídricas de Chile, ¿ya? Ya. Como le dije recién,
hay más efectos negativos que positivos, ¿ya? Los efectos negativos son, y a través de todo el planeta, ¿cierto? Generan tienen graves amenazas, y estos son realizadas solamente por la actividad del ser humano. ¿Qué tipo de amenazas podemos encontrar? Sedimentación. Esa es una palabra nueva que no conocían, sedimentación. Sedimentar es como poner elementos sólidos, ¿ya? Como piedras, como palo, como arena, como tierra. Todo esto en el agua, lo que se va acumulando en el fondo y va generando una serie de complicaciones en los ecosistemas, ¿ya? También, lamentablemente, el ser humano es causante del cambio climático. La deforestación es cuando talan los bosques, talan los árboles, sacan la materia vegetal. La degradación de los ecosistemas. ¿Qué quiere decir degradación de los ecosistemas? Que cambian los paisajes, que hay un crecimiento urbano, ¿cierto? Hacen ciudades, hacen condominios, ¿cierto? Y sacan el paisaje natural para construir. Eso es degradar el ecosistema, ¿cierto? Romper el ecosistema. Construcción de carreteras. Todas estas cosas van generando residuos sólidos, ¿cierto? Van generando basura. Y es lo que después nosotros conocemos como la sedimentación. Y lo más importante, que es la contaminación ambiental que hay. Todos y cada uno de estos puntos afecta directamente o indirectamente a las aguas del planeta, a los recursos hídricos. Ya, mira, vamos a ir por parte. ¿Qué significaba sedimentación y cómo afectan al ecosistema? Como recién les dije, los sedimentos son elementos sólidos que se acumulan en el fondo de las masas de agua. Los sedimentos pueden ser naturales o también pueden ser resultado de las actividades agrícolas o cambios en el uso de la tierra. Y esto se provoca por la agricultura, ¿cierto? Por la construcción de las carreteras, por la minería, ¿cierto? Todo lo que va generando un poco de basura, un poco de excesiva tierra y que va llegando al mar o a los ríos. Una acumulación excesiva de tierra y partículas de suspensión en los ríos. ¿Qué provoca o a quiénes afecta? Daña a las plantas y daña a los animales al introducir en el agua sustancias químicas tóxicas. Asfixiar a los huevos de los peces y a los pequeños organismos que sirven de alimento a los peces. Aumentar la temperatura del agua y reducir la cantidad de luz solar que penetra en ella. Obviamente que no va a entrar la luz solar porque, como ustedes ven en la fotografía, es agua sucia, que está llena de tierra, que está llena de materiales, ¿cierto? Que el fondo ya no es un agua cristalina, no es un agua limpia. Entonces, al final, todo el ecosistema, toda la vida que había ahí tiende a desaparecer. ¿Cómo afecta la contaminación en las aguas del planeta? Existen diversas formas de contaminación, dicen diversas fuentes. Por ejemplo, los residuos de las industrias, ¿cierto? Toda la basura que botan las industrias. Ya lo dijimos, la sedimentación. El agua contaminada que escurre con desecho o basura de las ciudades y que llegan al mar. Toda la basura que usted o que se acumula en las ciudades van directo al mar. El agua contaminada de las tierras agrícolas que traen nutrientes como nitrógeno y fósforo que provocan un excesivo crecimiento de plantas acuáticas. La agricultura, por lo general, para que tengan buenos cultivos, para que las plantitas puedan desarrollarse, necesita de ciertos nutrientes en la tierra. Entre ellos son el nitrógeno y el fósforo. Entonces, tiran demasiado nutrientes que después se escurre porque el agua se arrastra, ¿cierto? Y llega al mar. Pero en el mar estos nutrientes no son saludables. Entonces, ¿qué sucede? Que las plantitas, ¿cierto? Las algas marinas también comienzan a crecer y fertilizarse. Pero ocurre que hay una demasiada crecimiento de los vegetales en el mar. Y eso no es normal, es anormal.
Entonces, también provoca diferencias y dificultades en la contaminación. ¿Cuáles son las consecuencias de extraer agua en exceso? En todo el mundo, ciertos lagos, ríos y mares interiores están empezando a secarse debido a que se está extrayendo demasiada agua de ellos, además de los periodos de sequía dados por el cambio climático. Entonces, como ustedes ven ahí en la fotografía, los ríos ya no tienen agua, hay lagos que se han secado completamente. Todo eso debido a que extraen mucha agua, las fábricas, las minerías sacan mucha agua. Y además, también el cambio climático que está producido por la contaminación está generando muchas sequías en algunos lugares, cosa que se está sacando y acabando el agua del planeta. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay poca eficiencia en el cuidado del agua en las ciudades y en la agricultura, ¿ya? Hay mucha contaminación y tampoco la gente es capaz de entender de una vez por todas cómo se debe cuidar el agua y la gente no toma conciencia de esto. Entonces, como no le toman conciencia y no le toman importancia, esto sigue y sigue y sigue. A pesar de que todos saben de que el agua del planeta ya está contaminada, que tenemos muy poca agua disponible, la gente no toma conciencia y sigue contaminando. ¿Ya? El cambio climático y cómo afecta a los recursos hídricos. Uno de los recursos hídricos más afectados por el cambio climático son los glaciares. ¿Ya? Los glaciares terrestres y de montaña se están retrocediendo y están descongelándose paulatinamente durante los años. Aquí yo les muestro unas fotografías, fíjense. Es el mismo paisaje, en la misma montaña, en la misma cordillera. ¿Qué pasa? Acá está llena de nieve, ¿cierto? De agua en estado sólido y acá ya no. Mira acá, este glaciar. Fíjese, atrás están las mismas montañas y estaba lleno de glaciar ahí. Ahora ya no. Acaba por años, miren, en 1986 era así, en el 2001 ya se va viendo un poco menos, el 2007 un poco menos, miren cómo vamos en el 2016, casi ya no queda nada de nieve. Todo esto se produce porque la temperatura del planeta está aumentando debido a la contaminación. ¿Y debido a por qué? Porque la capa de gases, que es la atmósfera, que rodea nuestro planeta y que lo protege de que nos lleguen los rayos del sol con menos intensidad, está demasiado contaminada y está muy delgada. Entonces, por eso, los rayos del sol están llegando demasiado fuerte a la Tierra y está provocando este cambio climático, donde hay periodos de sequía, donde hay periodos de inundaciones, ¿cierto? Cosas, sucesos anormales a lo que deberían ser. Ya, esos son todos los efectos negativos y hay muchos más, ¿ya? Ahora veamos qué es lo que hay de positivo que hace el ser humano para cuidar las aguas del planeta. Primero hicieron una construcción de plantas purificadoras de agua para convertirla en el uso doméstico y de regadío. Es decir, que aguas de ríos, aguas superficiales la purifican, ¿ya? Y es lo que ustedes después, la mamá compra en los bidones como el agua pura, ¿ya? Después también se hicieron plantas potabilizadoras de agua, es decir, que sacaron de los ríos o de las aguas subterráneas agua, donde pasa por todo un proceso de filtrado, de purificación y la convierten a agua potable, donde nosotros podemos tomar directamente de la llave. Acá en la zona norte, el agua potable sale de las napas subterráneas. Si usted quiere, puede investigar, ¿ya? Hay un reportaje en internet acerca de dónde sale el agua potable de la zona norte. Y también hay plantas desalinizadoras de agua del mar para convertirla en agua potable. Como el agua del mar no puede ser consumida por el ser humano ahora le está sacando la sal a través de plantas, a través de fábricas, le saca la sal y la convierte en agua potable, ¿ya? Y es, por ejemplo, como ocurre en Chanaballita. En Chanaballita antes no había agua y ahora ya tienen ellos agua por las plantas desalinizadoras, ¿ya? Sacan la sal del agua, la purifican, la filtran y la transforman en agua potable.
Aquí están las imágenes, miren. Esta, la de aquí abajito, es una planta purificadora, ¿cierto? Es donde después la mamá puede comprar esos bidones de agua pura. Aquí es una planta desalinizadora, es decir, que ven que del agua del mar ellos sacan el agua y a través de todo un proceso, ¿cierto? Sacan la sal, la purifican, la filtran y la transforman en agua potable. Y esta es una planta potabilizadora, ¿ya? También tiene que pasar por todo un proceso de filtros, ¿ya? Sacarle todas las sales minerales, todos los residuos que puedan tener y cosa que sea un agua adaptada al consumo humano. Ya. Hay varios niños que me han mandado la tarea y me la han mandado por correo, los quiero felicitar, ¿ya? Así que muy bien, sigan así, sigan mandándome la tarea. Esta vez no les voy a mandar una tarea del libro, ¿ya? Vamos a hacer, en una hoja de oficio van a crear un afiche proponiendo 3 acciones de protección de las reservas hídricas de Chile. ¿Cómo podemos cuidar nuestras aguas en Chile? ¿Ok? Nosotros en Chile tenemos en la zona norte muy pocas reservas hídricas. Si quieren se pueden investigar, pueden buscar en el libro o pueden buscar en internet. Pero en la zona sur está lleno de reservas hídricas porque hay lagos, hay ríos, hay de todo, debido a las precipitaciones, al que hay harta lluvia. Entonces, ustedes van a hacer con letras grandes, de colores, si quiere hacer dibujos, si quiere pegar recortes. Tiene que hacer 3 acciones de cómo va a proteger el agua, ¿ya? ¿Cómo ustedes creen que el ser humano debería proteger el agua y cuidarla? Con un mensaje claro y llamativo, ¿ya? Si quiere le saco una fotito, después me la manda a mi correo y la pega en su cuaderno de ciencias, ¿cierto? Recuerde que siempre hay que cuidar el agua y hay varias medidas de protección del agua que nosotros podemos hacer en casa. Por ejemplo, si yo me estoy lavando los dientes, ¿cierto? Cierro el agua cuando no la estoy utilizando. O lo mismo, si me estoy bañando y me estoy lavando mi pelo, echándome el champú, no necesito que el agua esté corriendo. Cierro la llave. O si voy a lavar el auto, el papá va a lavar el auto, no necesita tener la manguera, ¿no? Lo puede hacer a través de un balde, ¿cierto? Medidas de cómo podemos proteger las reservas hídricas, cómo podemos cuidar el agua. Les quiero dejar un besito, espero que se sigan cuidando, espero que se encuentren súper bien y nos vemos ya la otra semana. Bye.